sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina a tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Confiemos en el Señor. No intentemos construir nada por nuestros propios medios. Consultemos a Dios en todo. La tercera cosa que nos enseña, es un poquito, perdón. La tercera cosa que nos enseña o que podemos aprender de este texto es que el orgullo va en contra de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Construyamos. ¿Pero cuál era el sentido? ¿Para hacer un bien común? No, para ser famosos. Y estas palabras justamente demuestran la vanagloria, demuestran el orgullo, la prepotencia que reinaba en medio de ellos. Gracias. Y como les decía, ¿estaba mal construir? No, bajo ningún punto de vista. El problema era el sentido. El sentido era ser nada más que famosos. Querían exaltarse a sí mismos. Querían llegar al cielo. Querían ser como Dios. Querían permanecer juntos y hacer cosas maravillosas, grandes y famosas, dice un comentarista. Y vivían en completa desobediencia. Esa generación se unió con el propósito de glorificar el poder del hombre y exaltar su propio nombre en lugar de exaltar a Dios. Yo decía, ¿qué es el orgullo? El orgullo es amarse a uno mismo. El orgullo es decir, bueno, yo soy más que los demás, puedo más que los demás. Yo quiero sobresalir a los demás. Y encontrar algunas características de las personas orgullosas. Y está bueno porque esto nos puede hacer reflexionar y podamos ver a ver si realmente somos de esa manera y poder entregárselas al Señor. Y dice que, ¿cuáles son las características de una persona orgullosa? De una persona vanagloriosa. Habla mucho de sí misma y de sus logros. Escuchen, ¿eh? Siempre buscan llamar la atención y sobresalir por encima de los demás. Quieren ser el centro de atención. Con sus palabras y actos humillan a los demás porque creen ser superiores. Y por eso solo piensan en sí mismas. No reconocen sus errores. Estas son algunas características, ¿no? No pide ni quiere ayuda, la desecha. No soporta las críticas. No perdona. Cree que la vida consiste solamente en lo material y en lo exterior que podemos mostrar. Y muchas veces el orgulloso considera que no necesita a Dios. Y Dios aborrece al vanaglorioso. Dios aborrece al orgulloso. Así que tenemos que pensar si alguna de estas características están en nuestras vidas, la tenemos que echar delante de los pies del Señor y decir, Señor, yo no la quiero. Yo no quiero ser de esta manera. Yo quiero ser una persona de perfil bajo. Yo me humillo ante ti. Yo no quiero ser el centro. Yo quiero reconocer mis errores y cuando alguien me lo hace reconocer, pedir perdón. Y si necesito pedir ayuda, voy a pedir ayuda. Quiero aprender a perdonar. El Señor Jesús nos enseñó. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden.
Si yo considero que mi vida es toda material o todo exterior, y mi interior no interesa, yo te lo entrego. No quiero hablar más de mí ni de mis logros. El proverbio dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas son las cosas que Dios aborrece. Pero ¿sabes qué? Sigue diciendo el Proverbio 8, quien teme al Señor aborrece lo malo. El temor, recuerden que no es miedo, el temor es reverencia. Y dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Los orgullosos son destruidos y fracasan, mientras que los que temen a Dios prosperan y viven tranquilos. Si realmente temes a Dios y querés vivir tranquilo, querés vivir en paz, confía en el Señor, teme en el Señor, búscale, consúltale en todo, vive conforme a sus preceptos, vive conforme a su voluntad. Vivimos tiempos diferentes, tiempos difíciles, complejos. Pero lo importante es buscar la voluntad de Dios, la guía de Dios en todo nuestro andar, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, de la forma en que actuamos. Y si nos equivocamos, no tenemos que tener ningún problema en decir, mira, me equivoqué, perdóname, discúlpame. No lo hice adrede. Porque a veces nos pasa, a veces podemos ofender a alguien con nuestros actos, un dicho, una mirada, una actitud, una acción. No hay problema, pedir perdón y seguimos adelante. Y el otro también tiene que saber perdonar, porque eso es lo que nos enseña el Señor. A pedir perdón y a aprender a perdonar. Porque es importante ser perdonado, pero también es importante perdonar. Un comentarista dice, la humanidad está confundida hoy en día y la terrible confusión que vemos en el mundo no se puede explicar por la psicología ni por la sociología. Solo la Biblia da la razón. ¿Por qué? Porque la raíz de la confusión del hombre, fíjense, ¿no?, es el orgullo y la rebelión o rebeldía en contra de Dios. ¿Vivimos confundidos en nuestra sociedad? Completamente. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Está todo como patas para arriba. Vivimos el mundo al revés. ¿Y por qué? Por el orgullo del hombre. Y todas esas características que vimos antes. Y por la rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta que el Señor nos marque la cancha, que el Señor nos diga por dónde tenemos que ir. Queremos hacer la nuestra. Queremos vivir como nos place. Ese dicho popular, ¿no? Disfrutemos que la vida es una sola y es corta. Lamentablemente hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Lamentablemente. Yo lo acepto de repente de una persona que no conoce a Cristo. Pero que un cristiano a veces diga eso es complejo y a veces lo escuchas. Y yo creo que el Señor se duele por todo esto. Pero como Dios está en todos lados, Dios es poderoso y Dios tiene el control de todas las cosas, dijo Dios, me imagino al Señor, ¿no? Estos no se van a salir con la suya. Y del versículo 5 en adelante, del capítulo 11 de Génesis, dijo, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr.
Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel. Babel significa confusión, porque allí es donde el Señor justamente confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Miren, hermanos, si sus planes están en contra de la voluntad de Dios y sus planes son perversos como los planes de estas personas, el Señor está dispuesto a destruir todo plan perverso, todo plan nefasto. Y tenemos que tener en cuenta que la desobediencia trae como resultado confusión. Y al principio, como vimos, todos hablaban un mismo idioma. Pero eso hizo que desviaran su mirada de Dios y se enfocaran en sus propios pensamientos. Pero Dios, ¿qué hizo? Confundió sus lenguas. Y el problema no radicaba en la torre, no radicaba solo en la diferencia de idioma, sino también en la variedad de pensamientos, en la mentalidad, en las intenciones, en las motivaciones de sus corazones. Porque ellos se comunicaban bien entre ellos, entonces ellos estaban perpetrando un montón de cosas. Vaya a saber qué iban a hacer después. Pero Dios tiene todo, absolutamente todo bajo control. Miren, hermanos, si Dios pone su dedo y por un instante frena al planeta Tierra, nos estrolamos todo. Imagínense que está girando sobre su mismo eje, está girando alrededor del Sol y de repente una pequeña frenada. Es como el dicho ese que dicen, ¿no? Si los chinos salen de China y comienzan a caminar el mundo, lo dan vuelta. Más o menos así. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él conoce los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Él conoce absolutamente todo. Él sabe cuando nosotros ponemos por encima de todas las cosas nuestros propios intereses y no el interés común. Si pensaríamos un poquito más en el interés común, de repente este mundo sería completamente distinto y diferente. Pero lamentablemente el hombre vive de manera egocéntrica, dejando siempre a Dios de lado. Si viviríamos una vida cristocéntrica, una vida teocéntrica, la cosa sería diferente. Pero vivimos en este mundo, somos parte de este mundo, somos parte de esta sociedad, pero bien, el Señor nos puso en este lugar justamente para marcar diferencia, para ser distintos. No mejores que nadie, porque no somos mejores que nadie. La iglesia, como decimos muchas veces, es el hospital espiritual de las personas. Aquí estamos los enfermos. Aquí estamos los que necesitamos de Cristo, los que necesitamos de Dios. Entonces, siempre debemos conectarnos con ese plan divino, con la cabeza que es Cristo. ¿Para qué? Para poder cumplir con los propósitos por los cuales fuimos creados y fuimos llamados. Y dejar de lado nuestros egos, dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado nuestra vanagloria y enfocarnos en el Señor. Dios desea que cada uno de nosotros dejemos de lado nuestras pasiones y que invoquemos a Jesús. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, un vaso santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y después le dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Aquí hay muchos jóvenes, pero también hay gente que somos mayores. Tenemos que huir de las pasiones. Los jóvenes de sus pasiones juveniles y nosotros de otras pasiones. Y esmerarnos para seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. Juntos con todos aquellos que invocan al Señor
con un corazón limpio. El Señor pesa todas las cosas. Y nosotros tenemos que buscarle a Él. Que Él realmente nos purifique, nos limpie. Traer a sus pies todas aquellas cosas que interfieren en nuestra buena relación con el Señor y en nuestra buena relación con nuestros pares. Y muchas veces decimos, mira, tenemos problemas. Tengo inconvenientes con mi amigo, tengo inconvenientes con mi compañero de trabajo, tengo inconvenientes con un hermano de la iglesia. Y muchas veces somos nosotros mismos, no nos sabemos evaluar. Siempre le echamos la culpa al otro, mirá, es un mal hablado, es torcido. Ahora, si vos tenés problemas con todos, es como para que te evalúes si no sos vos el problema y no los demás. Y a veces nosotros no nos fijamos eso. Pero tenemos que aprender. Tenemos que llegar a ser vasos nobles, santificados, útiles para el Señor y preparados para buenas obras, para ayudar a los que lo necesitan, para estar al lado, para echar la mano a aquel que ha caído y ayudar a levantarlo. Eso es lo que quiere el Señor. Y el salmista nos enseña que tenemos un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios cercano conforme a los que le invocan. Y dice el Salmo 86, tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. El Señor, dice en el 145, está cercano de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Si buscamos al Señor, si lo invocamos de verdad, si buscamos hacer su voluntad, las cosas van a salir bien. No vamos a ser confundidos, no vamos a hacer ningún desastre. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto que sí. Y muchas veces consultamos a Dios y Dios se mantiene en silencio. Porque Dios también a veces nos da la oportunidad de que nosotros tomemos decisiones. No es que Dios todas las veces te va a decir hacer tal o cual cosa. A veces tenemos que tomar nosotros decisiones. Pero para eso tenemos el manual de la vida. Consultamos aquí si la decisión que vamos a tomar es buena o no. Nosotros sabemos discernir porque el Señor nos dio discernimiento. Podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y está en su palabra. Entonces muchas veces el Señor deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, a ver si realmente aprendimos. Y eso es lo importante. Así que mis queridos, el mensaje de hoy es que debemos reconocer en primer lugar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Arrepentirnos. Debemos incorporar a Dios en todos nuestros proyectos. No podemos construir algo, lanzar proyectos sin tener en cuenta a Dios, sin consultar a Dios. Él quiere que no fracasemos, sino que vivamos vidas libres, vidas santas, vidas puras, vidas llenas de su presencia. Porque si no, el Señor no tiene ningún problema en bajar y confundirnos. Decir, no, hasta acá llegamos. Y después nos damos cuenta que hemos hecho las cosas mal. Entonces, busquemos siempre al Señor. Consultemos siempre con Él. No hagamos lo que hicieron estos hombres. No quieran ser nada más que famosos. La fama a Dios no le importa. No quieras sobrepasar a otros. Deja de lado tu orgullo. Enfócate en el Señor. Pedile a Él. Pedile ayuda. No tengas miedo. Tenemos un Dios cercano. No es un Dios lejano. Amén.